Uno de los gladiadores mexicanos que conquistó la admiración de la lucha libre fue el Cavernario Galindo, originario del estado de Coahuila y perteneciente a la enorme familia de campesinos del país, encontró en la lucha libre el salvoconducto para comer y sobrevivir. ¿Quién pensaría que se convertiría en el feroz y controversial luchador de 3 décadas? Y uno de los luchadores que más me impresionó por su estilo selvático, su impetuosidad y su rudeza, fue Rodolfo, el Cavernario Galindo. Para mí es el rudo del siglo XX, la bestia del siglo XX. Él era un rudo natural y actualmente hacen uso de ciertos objetos que son yo considero que antiestéticos. Y Rodolfo Galindo, el Cavernario, nunca sacó eso. Sus manos eran sus herramientas y su estilo de luchar. Yo veía eso en las arenas, como a los demás luchadores les aplaudían y ya se iba el luchador, o les decían de cosas y se iban. Pero a rabiar a la gente, a pararse de su asiento y señalar a mi papá, y te vamos a matar por lo que le hiciste a fulano, y tú no mereces cinturón, y para qué le echas chile en los ojos, y que mira ya cómo lo tienes. Pero la gente, tenían que ser masas para acercarse al ring. Todos los instintos, todos los movimientos te denotaban un hombre de las cavernas. Una ocasión luchó contra el murciélago Velázquez y ya desenmascarado que iba a una víbora. Se fue sobre la víbora del Cavernario, la mordió, la deshizo, se la aventó. O sea, él no respetaba nada, era una bestia. La verdad sí me daba miedo. Porque me ponía a ver yo como una persona encendía 5 o 8 mil personas, ¿no? Y yo pensaba hasta que lo iban a matar. Yo inclusive en varias arenas vi como hasta la gente lo llevaba en vuelo, en su propio peso, que lo llevaban a lincharlo afuera de la arena. Yo me ponía hasta histérico, yo lloraba. Cavernario Galindo no buscaba presentarse como un personaje valiente, sin miedo a nada. Su peculiaridad estribaba en lo impetuoso de su carácter y eso lograba mover miles de personas en cada una de sus presentaciones. Galindo poseía una fisonomía y un carácter agresivo que lo llevó a abrirse paso entre la vida luchística. Fue invitado por la Arena México a formar parte de su elenco y allí se colocó como un odiado y respetable rudo. Su fama creció como quizá ni lo imaginó, pero la fórmula estaba en una personalidad única. Y ahí están los rudos. El Indio Mendoza. La ferocidad de Galindo no tenía límites. Subía al cuadrilátero vestido con una piel de lince, con el cabello enmarañado y abriéndose paso entre la multitud que lo esperaba. Sobre el ring se veía ansioso por los siguientes minutos, semejaba una bestia en cautiverio. En la época que lo vi debutar, me dio la impresión de que era una bestia, de que era un hombre convertido en bestia. Posteriormente cambié de opinión y dije, esta es una bestia convertida en hombre. Era un hombre salvaje, de cara salvaje, de cuerpo salvaje, de movimiento salvaje, y hasta al hablar, sus sonidos eran de tigre, de león, achá, achá, hacía cuando él se paseaba como gorila por las cuerdas. Mi papá le dio una friega a un luchador muy bueno que era de Nezahualcóyotl. Entonces la gente se prendió, se empezó a subir al ring y mi papá los empezaba a golpear al público. La gente empieza a apedrear toda la arena, gritando que querían linchar al Cavernario. La arena era de madera, la gente le empieza a prender lumbre. Y era una cosa así dantesca.
Cómo la rabia de la gente gritando el nombre de mi papá, quemándose la arena y todavía aventándole de piedras a la arena. Saquen al cavernario de ahí. Saquen. Y mi papá desde afuera, riéndose, decía, mira. Su estilo de lucha fue tan peculiar que lograba multitudes de adeptos que asistían a sus presentaciones para insultarlo, hasta hacerlo bajar del ring y pelear con él. Y aunque después fuera suspendida su licencia de luchador profesional, la misma afición pedía su regreso a los encordados. La gente les empezaba a aventar fichas, todo eso. Entonces mi papá lo retaba, bájense, decía al público, súbete, súbete, órale. Se amarraba la toalla y se brincaba a pelearse con la gente. Y los tiraba. Y le quitaban aquí la licencia. Cavernario Galindo, en más de 40 ocasiones, visitó la cárcel por actitudes de este tipo. En otras hacía rabiar de tal modo a la afición que ésta lo esperaba fuera de la arena para lincharlo y el promotor lo hacía huir por las azoteas vecinas. A él lo vi infinidad de veces, no podría contar cuántas, pero sí lo vi muchas veces. Y siempre el público se metía con él definitivamente, como que hacía que él despertara su reacción, que reaccionaba como siempre, de forma selvática. Y sí, le hicieron infinidad de cosas, le aventaban muchos objetos. Él no andaba ni entregaba cuartel, le hacían lo que le hacían, él no se doblegaba hasta las últimas consecuencias. Tuvo algunas incursiones a la tercera delegación por su estilo selvático. Aquí lo trajeron en ambulancia, pero no porque estaba herido, sino por sacarlo de una arena. Toda la gente estaba afuera y a mi papá lo sacaron por una vecindad de atrás, por los techos. Y al amanecer lo traen aquí. Mi mamá oye la ambulancia, dice, híjole, pues lo peor, ¿no? Pero no, venían con el doctor Ángeles, venían echando copa. El público de la lucha libre es un monstruo que se manifiesta creando y hundiendo ídolos. Enfrentarse a un rival en lucha de cuerpo a cuerpo es una difícil tarea, pero hacerlo frente a miles de aficionados que apoyan al contrario lo hace mucho más complicado. ¿Cuánto? Más si también se pelea con ellos. Paradójicamente, las crónicas de aquellos años narran una excepcional manera en que se le entregaba el mismo público que minutos antes le había insultado. Ahora ellos pedían la acción del Cavernario Galindo, pedían su horror en el ring. El Cavernario, a pesar de lo que sea, era una persona carismática. Y sí llegó a lesionar a unas personas que se quejaban y a mi papá le quitaban la licencia de lucha libre. Pues estaba inactivo, pero la gente lo pedía en las arenas. ¿Y por qué no está el Cavernario? Que ya pasó mucho tiempo. Y la gente tenía hambre de eso. Entonces, pues, los empresarios, pues tráiganlo. El Cavernario nunca buscó, nunca, jamás que yo me haya acordado, el aplauso del público. Es más, ni siquiera le hacía caso al público. Y hasta le arrojaban chiles y corcholatas para que los usara contra su rival, aunque después quisieran lincharlo. Blanca, pero ahí destellan El público le pedía violencia con los gritos, con las groserías. Le aventaban las corcholatas. ¿Qué quería la gente entonces? ¿Que la corcholata la tirara? No, la ficha. La misma gente le lo provocaba. Quería ver eso, pero decía, gritamos, queremos sangre, queremos ver sangre. Cuenta un circo romano. Entonces él pues los complacía. golpeado por el Cavernas Galindo. Y la gente pues feliz. La gente quería ver eso. Ver brutalidad y él les daba ese espectáculo. Aparte que a él le gustaba. Galindo no solo era capaz de matar una víbora entre sus dientes. Con su llave la cavernaria
Metía trozos de este animal en la boca de sus rivales. Gustaba usar su dentadura para morder a sus contrarios. Y en ocasiones hasta destrozó sus botas con su apetito feroz. Quienes vieron su mordida recuerdan lo peculiar de ella. Que yo vi muchos luchadores rudos, pero rudos de verdad. Y sin embargo, el que se lleva la primacía es el señor Galindo, el cavernario. Fue mejor. Y yo creo que nunca un adjetivo estuvo tan bien aplicado como ese, del rudo del milenio. La verdadera historia del cavernario Galindo hasta hoy en día es un misterio. Y lo es en gran parte porque él mismo decidió mantenerla así. Su fisonomía era agria. La infancia le dejó las marcas de la viruela y la pobreza le amargó el alma. Quienes lo conocieron concuerdan en lo peculiar de su carácter, serio, un poco retraído y con poco interés por recordar su pasado. Su misma familia desconoce gran parte de ello. No existe su acta de nacimiento, aunque se sabe que festejaba como aniversario el 23 de septiembre y se deduce su nacimiento en el año de 1923 en Torreón, Coahuila. Siendo un adolescente, salió de su casa buscando un mejor porvenir. Viajó como un aventurero trabajando como panadero hasta llegar al box. Los años 50 se conocen en la lucha libre como época de oro. Fue un semillero de gladiadores que buscaban llegar a las oficinas de las dos principales promotoras del país, Televicentro o la Arena México. Infinidad de luchadores se presentaron en las oficinas de cada arena de la República Mexicana con un solo objetivo: aprovechar el momento de gloria que cruzaba la lucha libre gracias a la prensa escrita, el cine y la televisión. Era difícil porque para llegar a la estrella se necesitaba una preparación excepcional. Realmente los luchadores de aquella época parecían luchadores. Y la gente que iba a la arena, pues sí, era gente conocedora, era gente que sabía quién era de verdad un buen luchador o quién era un fiasco. El promotor, el matchmaker que le llamaban, ellos estaban atentos, estaban viendo la lucha libre y veían que un tipo, una persona tenía madera de luchador, lo seguían y lo ponían cada vez con uno más fuerte, Ya por poder llegar a ser estelarista, de verdad era que eran luchadores completos. Los deseos de triunfo de muchos luchadores los llevaba a implementar estilos, llaves, equipos, algo que lo diferenciara de los demás y llamara la atención de las dos grandes empresas. Por supuesto, era gigantesca la fila de gladiadores que pedían una oportunidad y los profesores de lucha libre no se daban abasto probando nuevos elementos. Aquellos días dieron a conocer un filtro de selección. El que quiera ser luchador debe tener hambre por comida y por triunfo. Era muy difícil que llegara un luchador novato y empezara a aplastar a los ya consagrados. Todos, incluyendo el Santo, incluyendo el Cavernario Galindo, incluyendo a Tarzán López, empezaron desde abajo, en las preliminares. En aquellos días, un joven luchador comenzaba su carrera de manera polémica y escandalosa bajo el nombre de Rudy Galindo. A mi papá le decían, es un marihuano, está loco, bájenlo, él no es luchador, parece cavernario. Entonces hubo una persona que dijo cavernario. El empresario se viene para acá, para el distrito, y lo programa acá. Cuando viene mi papá, se busca en el periódico y no se encuentra Rudy Galindo, encuentra Cavernario Galindo. La intuición de Jesús Chucho Garza visualizó a un potente personaje. Cavernario no solo era un nombre o apodo. En Galindo, el hambre y el coraje por triunfar, junto a su carácter explosivo, le hacían una estampa exacta. Los datos sobre su infancia y adolescencia, él mismo los sepultó con la fama que alcanzó como luchador.
Fue un severo rudo que impactaba a todos los asistentes. Le apodaban el hombre de las cavernas, el salvaje, el marihuano. Tuvo tal fuerza su personaje que pronto fue temido hasta por los propios luchadores rudos. Dicen que en ocasiones sus luchas las terminaba en los vestidores. Era un luchador que sabía usar la técnica, como lo demostró en la histórica lucha donde le arrebató a Carlos Tarzán López el cinturón nacional de peso semicompleto. Sabía luchar técnico, sabía. No era una estrella en la lucha científica. Él era un salvaje. Así como siempre he dicho yo que el Santo, para mí, como salvaje, fue mucho mejor que como técnico. El Cavernario fue también mucho mejor, pero por mucho, como rudo, como salvaje, que como técnico. Usted veía luchar al técnico y hasta se veía ridículo. A pesar de ello, él prefería la polémica y la adrenalina, una apasionada rudeza por la que su credencial de luchador le fue suspendida en varias ocasiones al protagonizar enfrentamientos tan salvajes y muy a su estilo. A partir de la década de los años 50, Galindo tenía 30 años de edad. Había conquistado el sueño de muchos contendientes. Se encontraba entre las principales atracciones de un cartel de lucha libre. Protagonizaba un polémico rudo, pero sobre todo tenía fama y gloria, en gran parte obtenida de la espontaneidad y arisco de su carácter frente a un público deseoso de aquella lucha libre. No todo fue éxito y gloria, pues su cabellera se había cotizado muy alto entre sus rivales, pero su fama llegaba hasta el extranjero. Hay quienes aseguran que su rudeza se encumbró en sus enfrentamientos con Gori Guerrero. Porque antes no existían la protección de los postes y ellos se pegaban, pero desde el principio el señor Galindo desataba le quitaba la protección a los postes para estrellar a Salvador Gori Guerrero. Lo estrellaba y empezaba el festín de la carnicería, pues. Ambos luchadores protagonizaron encuentros tan escandalosos que hasta la fecha se catalogan entre los más sangrientos de la lucha libre. Galindo era una tempestad de rudeza y esa fama lo hacía favorito sobre muchos rivales. Pero al enfrentarse a Gori, también conocido como el Chacal de los Altos o el Ave de las Tempestades, esa fuerza explotó. Me tocó ver un encuentro en donde una ocasión descalificaron la primera caída a Gori Guerrero, descalificaron la segunda al Cavernario y lo descalificaron los dos en la tercera lucha. O sea, sus batallas eran verdaderamente bestiales. Pero entre ellos ya la cosa era más que personal. Se tiraban a matar. Y lo hicieron en varias ocasiones, no solamente en México, en la Arena Coliseo, sino extra fronteras también, se llegan a presentar. Mi papá le dio a Gori Guerrero. Le abrió aquí 10, 12, 14 centímetros. Y el referee Palau con la mano le hacía un tapón. Cuando le quitaba la mano salía el borbollón de sangre. Y mi papá sí, pegándole. Donde el Gori tenía la herida ahí, lo llevaba al poste y en los ganchos, ahí en la punta de los ganchos le volvía hasta la que se le veía el hueso. Gori Guerrero desde el hospital amenazaba a Galindo cobrarse la afrenta y contestaba su advertencia. Cuando todo parecía tranquilizarse, un cartel llamó la atención de la afición: la revancha entre Gori Guerrero y Cavernario Galindo. La lucha de revancha se llevó a cabo el 20 de julio de 1955. Una enorme asistencia concurrió aquella noche, y no era para menos. Gori Guerrero trataría de cobrarse la afrenta que había sufrido meses atrás, mientras que Galindo prometía ofrecer todo un espectáculo. A mi papá le fue como en feria. Fue el desquite de Gori Guerrero. Lo dejó para el arrastre. De un rodillazo
Gori le cayó de la segunda cuerda, le puso un rodillazo a mi papá aquí. Mi papá está ahogando en el ring. Sube el médico y le jala a mi papá esto. Le hace la tráquea hacia afuera y se lo lleva así, en esta posición. Se le afectan las cuerdas vocales, por eso hablaba él muy ronco. Hasta la fecha, en la memoria de la lucha libre, aquellas luchas que protagonizaron ambos luchadores se tienen consideradas como lo más sangriento que se ha presentado sobre los cuadriláteros. Fueron choques de dos titanes que buscaban mantener su lugar y fama entre una afición extasiada por ver enfrentarse a dos ídolos de los encordados. ¿Qué se siente ser tan famoso, don Rodo? Pues no, como nunca he sido vanidoso ni orgulloso, así es que no creo que haya sentido mucho. Era seco, digo, no era muy comunicativo. Las veces que platicaba con él era parco, era un sí, un no, así era él. Pero él no era afecto de andarme así, un besito, no. Él tenía sus detalles. Pues yo me sentía, pues, querida, amada, y pues yo lo amaba mucho, lo quería mucho. Muy lejos de lo polémico que resultó ser el Cavernario Galindo, su verdadero rostro estuvo moldeado a la perfección de su personaje luchístico. Realmente poseía un carácter agrio y seco. Pocas veces se le veía en programas de radio y televisión. En las revistas especializadas en lucha libre, concedió muy pocas entrevistas. Temía la fuerza de la prensa en alguna declaración mal interpretada, y en la mayoría terminaba molesto, deseoso de platicar otra cosa que no fuera su historia y la lucha libre. Lo que hasta la fecha pocos conocen es que no existía una máscara de personalidad. Frente a Rodolfo Cavernario Galindo, su verdadera identidad siempre la tuvo cubierta y pocos conocieron su pasado. No le gustaba el centro del DF. Él venía acá como un refugio. Se separó de la civilización. Y esto, pero él era su refugio, todo esto era milpa y él feliz de la vida. Aquellos años, Xochimilco se presentaba como un oasis ante la creciente ciudad. Como consecuencia, no tenía servicios de luz y agua, pero era completamente campirano. No existían rasgos de urbanización y el territorio era ideal para un personaje que buscaba escabullirse del caos de la ciudad. Él amaba la soledad, el silencio del campo y odiaba tener cosas nuevas. Había luz hasta la calzada. Había dos postes. No había teléfono, no había agua, no había... Esto estaba olvidado, era pura milpa. Como él se iba y me dejaba sola, me enseñó a manejar una pistola. O sea, no, tú cuando veas uno que entra y no le preguntes, dale, porque si no te dan, es que dale. Pues me metía miedo. Y yo dormida ahí en el piso, así, y con la pistola allí amartillada. Luego los escándalos de mi papá, los periódicos, y que por poco linchan a Galín, que está en la cárcel de tal estado, que la gente... Lejos de su afamada rudeza, Galindo era muy reservado con su personaje y eso lo convertía en un gran estratega de la lucha libre. Poseía un atlético físico al que pocas veces se le veía ejercitarse en un gimnasio. De esa forma, sus rivales no tenían oportunidad de conocer sus rutinas, fortaleza o debilidades físicas, y eso lo utilizaba como un elemento sorpresa sobre el ring. El secreto era tan práctico como su manera de pensar. Aparte de entrenar en su casa, gustaba de entrenar en el cerro del Xochitepec en Xochimilco. En ocasiones, acompañado de Demon y Wol Rubinskis, ascendían y descendían a trote hasta 3 ocasiones. En la cúspide, muy arriba del nivel del mar, practicaban lucha grecorromana y olímpica. En los árboles ejercitaban espalda, brazos y abdomen. En total, el entrenamiento consistía en 6 horas continuas. Ellos en los árboles, en los pirules, hacían ejercicio. Sude, Rubinsky.
eran cuerpos atléticos y completos y cuerpos naturales, ¿no? Discutían sus planes encerrados en unas grutas, alejados de cualquier bullicio del gimnasio. Allá comían y charlaban, mientras Galindo devoraba trozos de carne cruda y el contacto directo con la naturaleza lo relajaba de sus encuentros de lucha libre. Era él solo frente a él mismo, sin la presión de un rival y de un público enardecido. Su familia lo recuerda como un ser humano excepcional y temerario, de extrañas costumbres y muy ajeno a los cánones de refinados modales y lujos, lejano a la personalidad agresiva y sangrienta que demostraba sobre los cuadriláteros, pero de un carácter excepcional y hasta prehistórico. Todo lo que él había hecho en una arena, quemar arenas, dejar 5 o 10 mil gentes enojadas, y él viniendo aquí tranquilamente, ya llegué y que nadie me moleste. Yo lo semejaba a un animal, como cuando tiene una pelea muy áspera, muy agitada, cuando tú lo desapartas ya viene como de que descansa, pero se está reponiendo de la pelea. Aquí daba vueltas de un lado a otro y hablaba y no se le entendía. Ahí afuera había un pirul, se subía así como te digo, descalzo, a dormir ahí en el pirul. Esas dos personas en una, yo lo quise. Tengo una foto que la cargo en mi bolsa, escrita por puño y letra de él. Pues es tiene un valor muy estimable, siendo lo que era el cavernario Galindo, que golpeaba, que decía, que maldecía, y rendirse el cavernario Galindo con una mujer, eres el amor de mi vida. Tenía un lema personal: solo tener y comprar lo indispensable. Después de librar sus polémicos encuentros, Galindo se transportaba a su solitario hogar, en donde conforme Xochimilco se poblaba, se corría el rumor de quién vivía en aquella vivienda encajada en medio de las parcelas. Los vecinos cuentan que de noche se veía iluminada por fuego y decían: ya está el loco del cavernario incendiando su casa. Amenazaban a los niños con la visita del polémico luchador si no cumplían sus obligaciones. Frente a su casa, la gente se cruzaba por otra acera y corría espantada. Si era capaz de mandar al hospital a un luchador famoso, ¿qué se podrían esperar ellos? Y nada más pasaban y lo señalaban: mira, ahí está el coco, ahí está el coco. Luego mi papá les decía: ¡ah! Salían corriendo los chamacos. Para la década de los años 70, Galindo tenía una carrera de más de 30 años como luchador profesional, siempre con su carácter impetuoso, forajido y sin límites. Dejaron una fractura de más de 17 lesiones en su cuerpo. No gustaba visitar a los médicos y tenía reconstruido parte del rostro debido a un accidente automovilístico en el que se le incrustaron los vidrios del parabrisas. Sin embargo, su carácter como luchador profesional le había dejado fracturadas las costillas, las clavículas, la cadera, las articulaciones, tenía operada la tráquea y fuertes dolencias en la espalda. Ponía un pedazo como de madera y lo envolvía en su toalla y se recargaba y como que se rascaba ahí. Dice que sentía rico, sentía alivio porque le daba un masaje aquí a las vértebras, ¿verdad? No gustaba de visitar a los médicos, pero las molestias eran tan grandes que se sometió a unos estudios. El diagnóstico médico determinó fracturadas sus vértebras y el continuar en la lucha libre podía hundirlo en una silla de ruedas. Entonces le dijeron que optara por dejar el deporte, más no que se retirara. Pero él ya vio la edad y pues decidió estarse aquí, ¿verdad? Aquella noticia seguramente le afectó de manera tan profunda que paulatinamente fue mermando su integridad física. Le entregó su vida a la lucha libre. Desde joven
Peleó por abrirse paso y alcanzar el estrellato, y había sido el escandaloso Rudo por casi 3 décadas. Como consecuencia, su cuerpo y la edad ya no eran suficientes para enfrentar a una nueva generación. La fiera se volvió sedentaria y se enclavó en su casa, en el Xochimilco que tanta paz le subsanó a lo largo de su carrera. Entonces, recibiría una nueva noticia. A mi papá le diagnosticaron cáncer de próstata. Se le hizo una cirugía en el hospital, salió bien. Pero él tenía un carácter muy agrio, muy recio. Yo inclusive venía aquí, papá ya se tomó el medicamento, ya, dice, me lo acabo de tomar. Yo confiado me iba, y te repito, como al 6º, 7º mes, mi papá se empieza otra vez a deteriorar. Entonces fuimos al hospital, lo llevé de las últimas veces, y los doctores a mí me llaman la atención fuertemente. En lugar de tomárselas, las iba guarde, y un día sí le encontré toda la bolsa con los medicamentos, bastantes. En 1987, Galindo fue galardonado para ingresar al Salón de la Fama. Continuaba de manera esporádica con algunas presentaciones, pero el cáncer lo fue alejando de los cuadriláteros. Su carácter se volvía cada vez más difícil de lidiar y su estrella luchística se iba esfumando ante las nuevas figuras que surgían. Cuando estábamos en la sala de esperas me decía, mira, yo no quiero dar lástimas como esa gente que está ahí acostada. Velo cómo está en silla de ruedas, que yo esté así, no, dice, pues por eso me retiré para no estar como este canijo, ¿no? Gente que no conocía, que estaba ahí en la sala de espera, ¿no? Luego hasta a mí me daba pena, ¿no? A mi esposa, que luego ella lo llevaba. El 20 de diciembre de 1994, la afición reencontró a su antiguo Rudo. Había concedido asistir a un homenaje que organizó el Consejo Mundial de Lucha Libre en su honor. Allí, el cavernario se presentó, abriéndose paso entre el público. Habían pasado casi 20 años de su época gloriosa. Se veía viejo y su cuerpo notaba cansancio. Muy pocos sabían de su estado grave de salud. De luchadores retirados. Con todos estoy muy agradecido y ojalá nunca me olviden. Mi hijo decía, papá, te llevo al lista. Ya le dije, Señor, que no quiero que me lleve a ningún lado. Quiero estar aquí en la casa. A mí me dio tristeza, ¿no? Él me dijo, si en alguna forma tú me respetas, déjame aquí en la casa con mi ciclo de vida que yo ya cumplí. Luego yo venía en la tarde, me ponía a platicar con él. Como yo venía a ver al amigo que estaba en la cama, que estaba enfermo. Pero yo le veía a él, ya no tenía ganas de vivir él. Inclusive le dije, mira, tú conociste medio mundo. Hoteles muy buenos, vinos muy buenos, comidas y mujeres muy guapas. Es lo que te puedes llevar, nada más. Ya para que ella viví, pues sí, pero dale la lucha, mira así, mira así, no. Ya no tengo ganas de distraerlo por nosotros, sí, pero me decía que sí, pero no. Pero yo respeto la voluntad de mi papá, la respetó mi familia. Te repito, ante todo yo que soy su hijo único, que sepa. Y aquí lo asistí. Aquella ocasión fue la última vez que su afición pudo corearlo. Su salud fue mermando, desde su casa en Xochimilco, donde decidió enclavarse, hasta el 19 de julio de 1999, cuando falleció. Para mí no ha muerto. Allá está su cuerpo y es como el mar, que no encuentran fondo. Así es, mi amor. No tiene fondo. Y si lo tiene, no sé dónde está. Que se fue a su gira, que ahorita en una gira. Si hay otra en la eternidad de la vida, allá me voy a ver con ella. Después de su muerte, su esposa y su hijo decidieron dar a conocer la vida del cavernario. Su casa la transformaron en la Casa del Recuerdo
y allí exhibieron parte de la vida íntima y deportiva de Rodolfo Galindo Ramírez. Esta casa guarda todo lo que fue. Lo seguimos amando, su hijo y yo. Que lo sigo amando. Aquí se ve cómo están gastadas en esta parte y él mismo las mandó a poner aquí unos parches. Mi papá nunca le gustaba estrenar equipos. Él agarraba y se cosía. Te voy a comprar un calzón. No, ese. Es que ya está roto. Ese. Llegaba así sudoroso y pues nada más la dejaba ahí. Decía, mi mamá, ahí está la ropa. No, la misma. Pero es que ya tiene semana. La misma. Y déjala así, y no la agarres y... Es más, échala al belis porque en la noche salgo. Pero la misma. La misma quiero. No quiero que metas ropa nueva ni nada. La misma. Pues ahí está. ¿Qué le costaba comprarse unas de... Que entonces, a veces no lo comprendía, de su onda de él es así. Te digo que él mismo los instrumentos de palo los lijaba, les clavaba las tachuelas ahí y las uñas de los pies él mismo se las lijaba. Nos veníamos luego de la arena caminando y cuando íbamos en la calle pues nos gritaban, ahí va la bella y la bestia. Y él, tranquilo. Pero tranquilo, no se enojaba, yo creo que lo que le gustaba, porque me decía, peínate, arréglate y perfúmate y vámonos. La personalidad ruda que imprimió Galindo durante toda su carrera deportiva hasta hoy en día ha sido difícil de superar. En el medio luchístico existe una máxima: las grandes estrellas fueron primero grandes rudos. Sin embargo, sobre este dicho también existen excepciones, como es el caso del Cavernario. Su personalidad fue impetuosa, salvaje, polémica y sobre todo muy carismática. Usted iba a verlo luchar como el estilo que él tenía, que era la rudeza, el salvajismo. Esa era la sangre. Hay luchadores que han adorado la sangre. Le encantaba ver sangrando a sus enemigos. Y a él los aplausos no le llamaban la atención. A través de los años, su trayectoria luchística se ha mantenido vigente gracias a la memoria del aficionado que lo vio luchar, a la prensa escrita y a la historia de la lucha libre. Las páginas dedicadas en la prensa brindan un homenaje a un excepcional rudo. Las historias que cuentan son reforzadas por el viejo aficionado. No son mitos, realmente sucedieron. Tal fuerza imprimió su vida luchística que a partir de él han surgido varios luchadores que inspiran sus personajes en el carácter único del Cavernario. Pero la sombra del personaje era más fuerte que su empeño. El público de la lucha libre puede crear y destruir ídolos desde su butaca. Sin embargo, la diferencia estriba en algo más simple: la espontaneidad y una estampa natural. Como luchador, siempre mostró un carácter frenético e incansable. Su cuerpo quedó deshecho al final de su carrera, pero a cambio, el público le brindó lo más auténtico que le puede ofrecer: hacerlo su ídolo e inmortalizarlo. Recuerdo yo al Cavernario Galindo como una de las figuras más espectaculares que han existido. Y lo considero uno de los inmortales. Y tal vez el primero de los inmortales. La vida del Cavernario Galindo es un homenaje a los luchadores de México que surgieron en la llamada etapa de modernización del país. Para la lucha libre se le conoció como la época de oro. Y en esos años, el cine dio a conocer en el mundo los ídolos de la afición luchística, cintas en las que Galindo siempre ocupó lugares secundarios y de extra, pues su verdadera búsqueda estuvo centrada en la pasión de un ser prehistórico con el alma de luchador.